existe la creencia que para ganar más en la consulta hay que trabajar más horas y ponerle más. Trabajar más, eso tiene una capacidad finita, es limitada. Y finalmente el día tiene las horas que tiene y no tiene más. ¿Por qué muchas veces se preguntan, chuta, entra un montón de dinero y se va? Pero esto es como un balde con agujeros. Si tu sistema no está fortalecido y tiene fugas, tiene debilidades, por más que metas agua en este balde, no vas a lograr llenarlo. ¿Cuál es la rentabilidad real detrás de eso? Si tú tomas ciertas variables y las corriges, la ecuación del mes cambia completamente y eso no necesita más esfuerzo, sino que necesita información que no estábamos pudiendo ver. Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada especial. Estamos con la doctora Ana María Gormaz y viene con una propuesta muy interesante que me toca en lo personal ver día a día cómo es que los doctores se enfrentan a una administración, muchas veces no con las herramientas que debiesen. Y yo diría que en gran parte la doctora ha podido sintetizarlo y ha hecho un desarrollo muy interesante. Pero yo creo que antes que nos metamos de lleno a cómo es esta plataforma y un poco esta propuesta, ¿quién es la doctora Ana María Gormaz desde la perspectiva de cómo ha sido su trayectoria y por qué tomar la decisión de hacer esta plataforma? Mira, la verdad es que ha sido un camino curioso, con de todo, altos y bajos. Yo soy cirujano dentista. Tengo la consulta en estética desde el 2007, o sea, ya son 19 años. Harto tiempo. Donde sí, eran De tiempos las en que primeras pioneras en. Es que yo la tesis de medicina. grado la hice en complicaciones de inyectables en el territorio maxilofacial, pero no era tema, te estoy hablando del 2004. Entonces, Recién partiendo. claro, y eso fue, bueno, tomando su vuelo, haciendo su curso. Me tocó también hacer docencia en la Universidad de Chile en el desarrollo, 9 años, en la parte también de salud pública, administración, gestión, etc. Y cursé también el magíster en salud pública y administración de servicios de salud. O sea, siempre complementando esta parte más clínica con la parte administrativa. Sí, y es una visión bien que me costó mucho integrar. Y creo que lo estoy haciendo recién ahora, porque en el fondo por un lado tenía lo que a mí me llamaba, que era la parte estética, pero tenía esta parte también de la parte de administración, de gestión, de salud pública, y que me costó muchos años el ver cómo conectarlas, ¿eh? Siendo muy sincera. Que yo creo que se juntan dos cosas, porque hay veces que uno desde la parte clínica vive algo, pero desde la parte administrativa, si bien es cierto, está la parte teórica, pero hacer ese match como de entender muy bien cuáles son los puntos críticos es experiencia. Sí, lo que pasa es que yo creo que necesitas un cierto rodaje, necesitas haber pasado algún tiempo en la consulta para poder entender un poco desde dónde viene esta sensación de que hay algo que no está calzando, que no está funcionando como debiera. Pero eso te lo da el tiempo también y pasa que nosotros en la formación, que es transversal en todas las carreras de salud, no tenemos esta base de cómo mirar la consulta que manejamos todos los días. Sí, sí, de todas maneras. Y lo otro es que y yo creo que uno cuando ya se enfrenta, emprende en medicina estética, hay muchas cosas que empiezan a aparecer que quizás no estaban previstas. Hay, o sea, acá hay Todo. conocimiento de administración, pero para un doctor que no tiene la formación, se encuentra con todo el ímpetu de partir y que hay que hacer marketing, que está la parte de hablar con el contador, finanzas, Todo. y muchos conceptos que hoy día vamos a hacer un repaso de varios conceptos, porque la plataforma tiene algo que yo miro como, wow, qué bien, que lleva conceptos muy complejos del día a día, lo hace fácil y lo hace muy fácil poder preguntar y desarrollar. Entonces hay harto concepto ahí, yo creo que vamos a hablar harto del costo de oportunidad, que muchas veces es un costo que no se visibiliza, no se está viendo, pero es el uso del box, que se haga este tratamiento u otro, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que nosotros desde la clínica no tenemos la visión comercial como tal. Tú eres ingeniero comercial, entonces tú puedes entender más de ciertos conceptos. Pero ¿cómo hacemos que el clínico en el día a día, que ya está agobiado con lo que es administrar un tratamiento, ver pacientes, ver mensajes, insumos, stock, incluso generar material para red, además puede tener la cabeza para ver la dirección que le está dando y cómo construye la consulta que él quiere, sueña, etcétera, tener,
no es tan fácil. Si no tienes las herramientas, ¿cómo lo ves? Tú puedes tener datos y puedes tener números, pero cómo logras conectar, cómo logras entender e interpretar esos números en tu día a día es otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo fue? Bueno, obviamente tú partiste de toda una experiencia, un bagaje, pero hay un momento que hiciste clic y dijiste, esto le está pasando a muchos doctores y hiciste, wow, esto es un problema sistémico y lanzaste la plataforma. Mira, siendo muy sincera, yo creo que hay distintas cosas. Tal como te decía, primero, sí, tengo una triple mirada que a lo mejor no es tan común, porque me toca vivir la consulta día a día hasta el día de hoy. La parte de docencia, donde te muestra esas brechas que cuando nosotros enseñamos contenidos de administración, lo hacemos más bien pensado en la red asistencial, no en una aplicación del día a día en la consulta privada. Y en la parte de estudios también te da eso. Pero otra cosa es cuando te enfrentas después de que ha pasado el tiempo y tú dices, el mercado ha cambiado. Desde que yo partí en 2007, 2008, éramos muy poquitos. Entonces era una situación muy favorable, ¿no? Sí. Era muy cómoda. Tú ponías la consulta a andar en piloto automático y esto funcionaba. Pero hoy en día, con los cambios que tiene el mercado, que hay una mayor saturación, mayor cantidad de colegas trabajando. Mucha más oferta. Mucha más oferta. Eso hace Insumos más más caros. Pacientes que están mucho mejor informados y son mucho más exigentes. Y comparan precios y otras cosas entre una consulta y otra. Las habilidades que nosotros teníamos antes ya no son suficientes, no nos podemos quedar atrás en cómo dirigir nuestro negocio, pese a que lo veamos desde la salud y desde la vocación y la ética. Cambiar las reglas del juego. Absolutamente. Ya, no es lo mismo y en realidad bueno, el mercado crece, pero hay que meterse en una ola que es mucho más difícil. Así es. Y aquí puedes quedarte atrás o puedes construir lo que tú necesitas. Buenísimo. ¿Y cómo es que finalmente cuando partimos conversando, yo es como de un software, pero ya existen varios softwares, está el software de agendamiento, hay una que son de conciliación bancaria, llega a un espacio que desde mi perspectiva no existe, un vacío básicamente que nadie está llenando. Es verdad. ¿Qué me pasa a mí? Desde la consulta, cuando yo estaba sentada, me pasa que los sistemas de agenda hoy en día son útiles y son necesarios y desde lo legal los tenemos que tener también, claro. ¿ya? O sea, no es algo que podamos dejar fuera. Esos sistemas tienen también estructuras muchas veces de costo de insumos, control de insumos, de stock me refiero, agenda de pacientes, control de pagos que recibimos y también en algunas situaciones tienen, por ejemplo, la posibilidad de designar qué colegas van a trabajar en qué box, en qué horarios, etc. Pero eso es una parte del puzzle. Aquí nosotros necesitamos ver que el puzzle que queremos ver es mucho más amplio y más complejo. Entonces, esos sistemas de agendamiento que están bien, ¿ya? Nos dan solamente una parte de la información, pero pasa que no tenemos cómo integrarla, cómo leerla, y resulta que puede pasar que tú tengas una ficha súper completa, un sistema de control de pacientes, de pagos, etcétera, muy completo, ordenadito, pero puede que en cada uno de tus servicios tú estés perdiendo dinero igual sin darte cuenta y esa es la brecha que queremos cerrar. No es solamente mirar la agenda, sino que cómo tú miras tu sistema completo de forma fácil y simple y entendible para nosotros que estamos en clínica. Qué bueno. Yo creo que los que nos están escuchando están muy metidos como, ¿qué están hablando? Bueno, en un rato más vamos a mostrar la plataforma, así que porque realmente es un concepto nuevo que no existe, se aprovecha inteligencia artificial que hoy en día sabemos que es una palanca muy buena, pero no es cualquier inteligencia artificial. Yo vi unos videos cuando, antes que habláramos, vi una simulación que se hacía en ChatGPT y era como, ChatGPT, tengo el problema en mi consulta. ¿Qué puedo hacer para optimizar costos? Y claro, le da una recomendación que desde la perspectiva genérica podría estar bien, pero desde una perspectiva con una ética un poquito más de calidad, porque lo que ahí estabas aconsejando era como bajar los costos, insumos más económicos, y eso tiene implicancias. Apagar la calefacción. Apagar la calefacción. Había unas cosas bien extrañas y no siempre es, o sea, hay cosas mucho más profundas. Esto está entrenado de una forma muy, muy especial, muy desde la perspectiva clínica y ética. Y yo creo que eso hace la diferencia. Sí, la verdad que, a ver, para explicar de la forma más resumida posible, esto es un software que funciona con 4 plataformas debajo trabajando en sincronía, ¿ya? No es un GPT, si bien me encanta GPT para montones de cosas, todo nos resuelve mucho, claro, y nos facilita la vida.
Pero una cosa es tener un sistema que te responda desde Internet con una información global y otra muy distinta es tener un sistema que está entrenado en cómo funciona una consulta médica, sea estética, sea odontología, sea otras especialidades. Aquí tiene un acento en la estética porque es lo que yo he vivido con más intensidad, ¿ya? Pero cuando tú le preguntas entonces a Google o a GPT, oye, ¿puedo hacer esta promoción? Te va a decir, depende, quizás, sí, mira esto. Pero cuando tú le preguntas a este tipo de plataforma, ¿puedo hacer esta promoción? ¿Me conviene o no? Te va a decir desde tu estructura de funcionamiento, desde tus fugas, tus tiempos, tus costos, tus márgenes, etcétera, y los objetivos que tú ya tienes plantados, si es que esa promoción te conviene en el margen real que te puede dar, en el impacto que puede tener para tu mes, si es que atiendes 5, 10, 15, 20 pacientes, o si esto te puede producir un daño. Y ese copiloto, esa forma de mirar integrada, nosotros no la teníamos, porque nosotros estuvimos conversando y hablábamos del Excel. Sí. Uno puede tener planillas de Excel con ingresos, salidas, costos, insumos, etcétera, pero otra cosa, y vuelvo a lo mismo, nosotros como clínicos no siempre tenemos la habilidad de poder leer estos patrones y de conectar estas ideas que están ocurriendo debajo, que el número no siempre te las muestra tan claras. Y que finalmente un traje a la medida, porque la estructura de costo que funciona quizás para una cadena no es la misma estructura de costo que va a funcionar para un doctor que está recién empezando, que tiene quizás otras variables a considerar. Exacto. Así que no, está muy, muy entretenido. Existe la creencia que para ganar más en la consulta hay que trabajar más horas y ponerle más y cada vez hay que estar como más horas y eso muchas veces no entrar como en automático y no ver la estrategia detrás de esto. ¿Qué es lo que viene a solucionar esta plataforma y cuál es la trampa que finalmente nos ayuda a no caer? Está buena tu pregunta. Yo te diría que, mira, primero, en el trabajar más, eso tiene una capacidad finita, es limitada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes salud mental, tu familia, y finalmente el día tiene las horas que tiene y no tiene más. Entonces, independiente que tú quieras trabajar más horas, vas a llegar a un techo sí o sí, no gusta o no. Por otro lado, subir los precios. Si es que tú subes tus precios sin entender si lo que cobras hoy está soportando lo que te cuesta funcionar, estás poniéndole un parche a un sistema que está filtrando valor. ¿Ya? En el fondo, esto hay una idea que está muy arraigada, esto del más pacientes, pero esto es como un balde con agujeros. Si tu sistema no está fortalecido y tiene fugas, tiene debilidades, por más que metas agua en este balde, no vas a lograr llenarlo, ¿ya? Sí. Y hay una tercera cosa que es que nadie nos ha visto, que hay una tercera forma de poder crecer en una consulta que es mirar dentro. Antes de buscar pacientes nuevos, antes de poner un turno extra, si tú tomas ciertas variables y las corriges, la ecuación del mes cambia completamente y eso no necesita más esfuerzo, sino que necesita información que no estábamos pudiendo ver. Eso es como traducido, es como en forma fácil. Esto es un concepto que los gringos tienen súper claro, que es como la vida media del cliente. El costo de adquisición, por ejemplo, del cliente nuevo, cuánto va a estar, y muchas veces, y se ve constantemente, mucha publicidad en traer cliente nuevo y muy poco en mantener los propios que ya uno lo conocen y que podrían estar volviendo. Entonces, como que nos hace pensar muy bien cuáles son las palancas que van a tener más efectividad y a un costo obviamente razonable. Así, o sea, hoy en día pensar en solo clientes nuevos es el gasto más brutal que puede tener una consulta. Ya sabemos con las investigaciones, porque esto está súper estudiado, que el costo de un paciente nuevo es alrededor de 5 a 25 veces mayor que el de retener un paciente que ya está en la consulta. Entonces, ¿dónde tú quieres dejar tu inversión? ¿Dónde quieres cuidar la continuidad de tus tratamientos que te sea de forma mucho más amistosa? Es también una elección que uno tiene que ir tomando con conocimiento, porque muchas veces dicen, ok, yo voy a hacer algo de marketing y invierto X en pauta, X en la agencia, que se les olvida contarlo como parte de los costos, que también lo es. Sí. Entonces no es solamente el costo del lead, sino que hay toda una estructura detrás que no la estamos viendo, y luego cuando de esa campaña que nosotros lanzamos llegan, voy a decir cualquier número, 6 pacientes.
De esos 6 pacientes que yo tengo sentado en la consulta, me toca ver que el 80% de los colegas no está cobrando esa evaluación tampoco. Entonces tienes otro costo sumado ahí para que además de esos 6 pacientes no todos se atiendan ese día. Y si 3 se atendieron y 3 no, sí, gastaste incluso $180 por cada paciente, por decir un número que no está tan loco. es que eso es, yo creo que el principio del por qué muchas veces se preguntan, chuta, entra un montón de dinero y se va, ¿Y es porque no valorizan el costo de adquirir un cliente nuevo. Así Y eso es un diferencial, porque finalmente está costos como invisibles, Así que uno dice Fuga. fugas, y ahí uno empieza a picar, y ahí empieza la frustración, ahí uno como que empieza a cuestionarse si realmente lo está haciendo bien. Y muchas veces son estos pequeños ajustes que no se ven y que hay que verlos, son trajes siempre a la medida. Entonces es importante esta customización que no lo van a encontrar en otro lugar. Es un trabajo quizás manual. Pero yo cuando lo estábamos conversando pensaba esto es como un gerente. Es como un gerente senior que ya tiene con todo un background de experiencia y aconseja, pero como corresponde. Sí, ¿sabes por qué yo no le quise dar como esa connotación? Porque acá lo importante es que el criterio clínico y toda la decisión sigue siendo del colega. ¿Ya? Sí. Este es como alguien que te guía, por eso yo lo veo como un copiloto que va como que uno fuera en un auto de rally, ¿no? Y Pero que sea un gerente como de administración, sí, podría desde el ser, área de... podría ser. Como, está el gerente de la parte clínica, que sería el doctor que lo está administrando, Exacto. que tiene una contraparte Ahí de sí. administración de si es que cuadra. Exacto, entonces tiene un plan, una hoja de ruta que está mirando con mayor información de la que uno tiene y te dice, ojo con esto. Quieres hacer esta promoción, pero no has revisado que tu tiempo esto, o tu cantidad o tu margen no está disponible como para que podamos hacer una promoción de eso. ¿Qué es lo que quieres lograr? Y la plataforma te lo pregunta. ¿Para qué quieres hacer esta promoción? ¿Quieres más pacientes? ¿Quieres reactivar pacientes antiguos? Busquemos cuál es tu objetivo y planificamos qué es lo que te conviene hacer. Sí. No, y está muy entretenido, porque hay veces que, claro, cuadra todo, pero uno dice, chuta, y el costo de oportunidad, quizás ese mismo día tuve que haberle puesto empeño a otra cosa que me rentabilizara más. Y eso también son decisiones estratégicas que son del día a día y hay que estar ahí con un apoyo. Y qué rico este apoyo. Hay ciertos conceptos que tiene esta plataforma, que es, por ejemplo, hay 4 números de oro y hay una palabra bien entretenida que es el oro clínico. Hay varios conceptos que vamos a ver. Hay un método. Y yo creo que podríamos quizás... porque le hemos hablado harto de la plataforma, pero no la hemos podido ver y la vamos a mostrar ahora en el podcast, así que, bueno, si nos están escuchando, igual lo vamos a ir contando, pero también está la opción de que lo puedan ver en YouTube y puedan ver un poquito esta plataforma. Entiendo que también hay una demo que pudiesen estar viendo. Hay una prueba gratuita, sin compromiso, donde hay un acceso completo a la plataforma, no es que tú puedas 1 o 2 módulos, no, aquí tienen acceso completo para que puedan ver con sus propios números lo fácil que es empezar a mirar, pero pasa que muchas veces nos da miedo, ¿ya? Esto de saber que hay algo que me hace ruido, esa primera, yo diría que es la primera alerta roja que hay que tener. Sí. Cuando llevamos la consulta y uno tiene esa incomodidad de decir, pucha, estoy trabajando muchísimo mes a mes, pero hay algo de incomodidad, algo que no me cuadra, yo les diría al tiro a todos mis colegas queridos, red flag número 1, al tiro. Ese es el minuto de empezar a decir, a ver, freno de mano, ¿qué es lo que estoy haciendo? Claro. ¿Ya? Pero claro, tiene una forma muy simplificada, entonces pasa que los números no son lejanos por lenguaje, y que lo conversamos también harto, pero también porque uno tiene ese olfato de decir, me da nervio encontrarme con este X que finalmente me va a confirmar que hay algo que puedo hacer de otra forma. Sí. ¿Ya? Pero me pasa con las consultas que han entrado a Alma que ese miedo inicial es mucho mayor al número que finalmente encuentran, porque es como encender la luz, es como tener esa claridad de dejar de funcionar a ciegas y con eso baja la ansiedad y las formas de corregirlo son rápidas y fáciles. Entonces es como que yo te pusiera aquí en esta sala y apagamos todas las luces y te digo, mira, Juan Pablo, a ojos cerrados tienes que llegar a la otra punta de la sala y tú vas a ir tocando despacito porque no sabes qué es lo que hay, una mesa, más personas, una cámara, un foco, etc. Pero si yo te doy una linterna o te enciendo la luz y te digo, Juan Pablo, tienes que llegar allá, y tú dices, ok, tengo 2 vasos, 2 micrófonos, una mesa, la silla, voy a ir caminando por este lado. Eso es lo que busca la plataforma, marcarte, iluminarte el camino para que tú puedas decidir mejor y llegar al objetivo que tú te quieres plantear. El primer paso es reconocerlo, como decir, necesito, esto es como
quiero tema mirar. de la rehabilitación del alcohólico, que tienen que primero Sí. admitirlo. Y muchas veces, no sé, a mí me pasa que veo que hay como, no, si la administración se ve fácil. Y es como, porque en realidad la mayoría de decisiones son súper intuitivas, uno lo ve como casi que sentido común. Pero después de la práctica, hay un dicho que dice en las organizaciones que el sentido común es el menos común de los sentidos. Extrañamente, uno toma la decisión Menos lógica. con menos lógica y muchas veces porque hay información parcial. Así Entonces es. toma decisiones no teniendo todo encima de la mesa, falta conocimiento, es lógico, no se lo puede hacer, pero resulta que los resultados son muy distintos. Y pasa mucho también que muchos evitan mirarlo porque dicen, bueno, pero si mi consulta funciona. Pero detrás de ese funcionamiento hay una cantidad de fugas que hemos ido descubriendo en la gran mayoría de las consultas, ¿eh? Y no está mal, si es que no teníamos las herramientas, Claro. o sea, esto no es culpa de nadie, yo trato mucho de quitarle la culpa a esta sensación de decir que a muchos les pasa. Yo creí que era yo la única que tenía esta duda. No, si la tienen Está todos, lleno porque es que no todo, teníamos sí. la formación, o sea, no había cómo saberlo. ¿Te fijas? Inclusive las clínicas que tienen administradores y que están Así un es. paso más adelantado, igual es una contraparte para el doctor que muchas Así veces necesita que se lo traspasen a un lenguaje más sencillo o entender y debatir el concepto. Así es, tal cual. Así que yo creo que es como transversal. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, pues yo que soy del área de administración, Me la sé como toda. me la sé toda y listo, yo acabo de seguir estudiando, de terminar algo y pienso en seguir algo porque me doy cuenta que esto es un infinito, una Sí. espiral que en Sí. realidad es muy transversal. Porque además cada consulta también es un mundo totalmente distinto al lado, con situaciones, necesidades de vida muy distintas. Entonces, tú tienes que tener un modelo que permita adecuarse a cada uno de esos contextos y acompañar al colega desde el nivel en que esté. Porque hay gente que va a entender un poquito más y gente que parte desde un nivel muy bajito y están los dos bien. Y la plataforma es capaz de acompañarlos a los dos, llevarlos de la mano y mostrarles cuáles son estos puntos que es importante empezar a mirar desde el día 1. Qué buena. Bueno, vamos a ver la solución, Alma. Entretenido, vamos. Bueno, ya estamos con la plataforma arriba y están en pantalla. Los que están en YouTube lo van a poder observar y los que no van a poder revisar después la demo de la plataforma. Y lo que nos está mostrando la doctora es ya directamente Alma. Así es. Así que cuéntanos un poquito de Mira, cómo esta está constituida. la pantalla inicial de Alma, ¿ya? Y la está construida para que sea lo más simple de usar, que nos libere tiempo. Si la idea de todo esto es que no estemos nosotros pegados cuando ya se va el paciente a la consulta 3 horas más cabeceándonos con los números, sino que cómo yo recupero tiempo y calidad de vida para estar con mis niños, para ir al cine, me da lo mismo, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos clave? Finalmente es como la ley de Eso, Pareto. así es. Esto va a solucionar los puntos clave que solucionan la mayoría de los problemas. Así es, y yo diría que son tiempos y áreas ciegas que tenemos. Entonces, para eso, la plataforma está dividida, lo voy a comentar de forma muy, muy rápida porque después cada uno puede entrar de forma gratuita a la plataforma y explorarla por sí mismo. Entonces, tiene una parte de piso financiero que la vamos a comentar, tiene una sección de los ingresos que uno va teniendo mes a mes, cosa que la plataforma, por ejemplo, si tienes meses en que tu sueldo o tus ingresos promedio es X y tienes 2 meses donde esto ha estado debajo, la plataforma te va a avisar y te va a decir, Juan Pablo, ¿qué está pasando? Mira, tú sueles tener este nivel de entrada, estos 2 meses ha estado un poco más bajo, pasó algo, compraste algún equipo, hiciste algún gasto mayor, ¿qué es lo que está pasando para ver si es que necesitamos corregir algo? Luego tiene la asignación de tiempos, que ya la vamos a comentar, un diagnóstico de etapa. ¿Y por qué es importante esta sección? Que yo le tengo bastante cariño, porque cada consulta está en un nivel distinto, lo comentamos, pero también quiere ir hacia un puerto diferente. ¿Ya? Yo quizás con mi consulta, mi sueño puede ser abrir una nueva sucursal. Para ti quizás podría ser optimizar lo que ya tienes. Y eso cuando la plataforma lo conoce, también te va a ayudar a caminar hacia ese horizonte. Excelente. Tiene plan de 30 días cuando hay que corregir cosas más precisas. Esta sección del logro clínico que a mí me da mucha risa siempre porque es un nombre que es lo más ciútico que puede haber, pero es muy gráfico. Después lo vamos a sí, comentar está también. bien Sí, conceptual. es que no tengo nada más gráfico para ponerle a esa zona. Habla por sí solo. Sí, sí. Y bueno, la parte que yo le tengo también mucho cariño, que es la parte conversacional, que es el agente Alma, que como le decía no es un agente de GPT, esto es totalmente distinto y lo vamos a ir a probar ahora. Entonces, si tú me dijeras, ¿por dónde parte alguien mirando esta plataforma? Yo diría que no solamente en la plataforma, sino que alguien que dijera,
¿qué es el paso 1? ¿Ya? Si no sé hacia dónde mirar, por dónde parto. Y lo primero que hay que tener claro es el piso financiero, la estructura de costos de la consulta. Ahí está todo Está todo. el génesis del problema que se estructura. Exacto, porque finalmente este piso financiero, esta estructura de costos, nos va a hablar a nosotros de cuánto nos cuesta funcionar, por hora, por minuto, etcétera. Y si ese número no lo tenemos, todo el resto, el 100% del resto del funcionamiento de la consulta, lo estamos tomando a ciegas. Sí. Entonces, este es el número que necesitamos. Yo le mandaría esto a muchas promociones que de repente veo de doctores que digo, ya se me cayó el pelo, ya me agarraba que eso como nos ha pasado, ¿cómo? Y uno entiende que hay promociones, pero hay unas cosas que uno ve y eso no tienen un sentido. No tienen un sentido, sí. Entonces, esto nos ayuda bastante a eso. Yo sé la manera de la competencia también. Sí, no sería malo. Claro. Bueno, entonces, para construir el piso financiero, y esto uno lo podría hacer también con papel y lápiz, la cosa es que toma distintos tiempos y distintas capacidades nomás, ¿no? Para simular y que podamos darle una breve exploración a la plataforma cortita, yo ya lo rellené y dejamos la estructura, con Juan Pablo lo comenzamos antes, de una consulta bien promedio, bien en la mitad, ni que tenga un funcionamiento de 2 horitas una jornada, ni que tenga su horario completo con capacidad llena. Nos fuimos al medio. Entonces, le asignamos un sueldo al profesional que está aquí, el arriendo, los servicios básicos de luz, agua, gas, internet. Digamos los números para que los doctores que nos están escuchando tengan sí, porque hay gente una referencia. Mira, aquí en sueldo profesional, que este tema, este punto para mí es súper importante, dejamos asignado 2 millones de pesos. ¿Ya? Pues vamos a asumir que es un colega que va media jornada todos los días de la semana, de lunes a viernes. Perfecto. Y muchos me dicen, oye, pero es que yo no me puedo pagar ese sueldo en este minuto. No importa, les digo yo, aquí no es lo que tú te puedes pagar ahora, sino que necesitamos ver que tu consulta construya para que puedas pagarte ese sueldo. Ese es un tema conceptual muy importante, porque muchas veces hay todo un esfuerzo y no se están pagando eso, y tributariamente eso después lo tienen que imputar, lo tienen que hacer. Y muchas veces como porque, es mío, se están pagando mucho menos, pero eso dice estar devengado o puesto. Entonces es un error técnico. Es que tenemos que asumirnos como costo. Somos un costo para la consulta y eso hay que tratarlo así y como que se acostumbren todos los colegas a manejar ese concepto. Somos un costo para la consulta, no solamente por el sueldo, sino también por las cotizaciones que tienen que estar metidas aquí. Si no, después salen del bolsillo. Lo lindo de esto es que muchas veces uno no sabe la parte teórica del por qué, pero ya te obliga a un paso y uno dice, ya, en realidad tengo que considerar, y uno empieza a entender un poco la lógica y tiene que ser así, porque estos conceptos hablamos al principio, el costo de oportunidad. Bueno, si es que no estoy ganando esto, o sea, esto tiene que ser mejor que si estoy, por ejemplo, empleado en otro lado. Exactamente. Si no, pierde sentido. Muchas veces, si los números están parecidos, la estrategia de quizás genero patrimonio, hay otras cosas que mirar. Pero saltarse estos pasos es un error. Así es. Si a un profesional se le cae la agenda en la semana, ahí es cuando uno entra la desesperación. La desesperación, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hay un módulo que es SOS. Y hemos hablado harto del oro clínico. ¿Cómo se une todo esto? Así es. Volvemos a lo del oro clínico y que habíamos dicho que era en el fondo un concepto un poco como quisquilloso el nombre, claro. Pero la verdad es que gráfico. Esto viene desde que yo descubrí que mi fuga principal histórica, la peor que yo he tenido, y eso yo lo contaba en la cuenta de Instagram también, es justamente no haberle prestado atención a todas estas conversaciones que ocurrían durante la atención de un paciente. Cuando tú estás con el paciente sentado haciendo, no sé, un bioestimulador, nucleofil, cualquier cosa, siempre aparece algo en la conversación de que te dicen, mira, pucha, ¿sabes qué? Realmente también me molesta esta línea acá. Y tú sabes que eso es un puntito, por ejemplo, de toxina, que no siempre se puede hacer en esa misma sesión. Entonces, eso, cuando uno no lo anota, tú pierdes oportunidades de darle continuidad de cuidados a tu paciente. Lo que no es ser spam o sobrevender, sino que es una medicina bien hecha, pero que pasa a ser rentable. Entonces, el oro clínico está pensado, lo voy a poner aquí, para que tú puedas ingresar de forma súper rápida. Pones nueva nota y pones, por ejemplo, tal como yo puse acá abajo, Isabel me ha pedido hoy expresamente que le ayude a recordar venir en 60 días más. Le gustaría comenzar a ver textura de la piel y poro. O por ejemplo, Andrea me comentó durante su control de 3 meses que le gustaría hacer una serie de peelings
lo anoto para Sí, verlo. este es como un amigo del día a día, así Es que, como lo exacto. vamos de inmediato. Son esos comentarios agendando. o esas notas que de repente no tienen cabida en el sistema de ficha, porque en el fondo en la atención clínica uno, o en la ficha normal, uno pone hoy realizo X procedimiento, tal marca, tal cantidad de dosis, unidades por zona, doy las indicaciones, control en 2 semanas, todo concurre o transcurre, ok, ¿ya? Pero este tipo de información que para nosotros de verdad es oro, porque es la que nos salva la consulta. Ya hablamos nosotros de que el costo del paciente nuevo es mucho más alto, Sí. y aquí es donde se transforma la consulta a invertir valor dentro de lo que ya tienen sus pacientes y darle continuidad cuidándolos. ¿Te fijas? Entonces, Esto es como un CRM, pero mucho más Absoluto, práctico, porque sí. pasa que el CRM, yo trabajo con algunos, por ejemplo, HubSpot, hay que configurar workflow, como Así automatización y cosas, pero tiende a ser muy complejo, no es tan simple como anotar como el paciente y Así es. listo. Está No, como- acá tú anotas que era hacer una zona de interés, motivación, seguimiento, una oportunidad, poner la fecha, cuando lo hablaste y con quién. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando tú estás en estas, que a todos los que estamos en clínica nos ha pasado alguna vez, ¿ya? O sea, y el que me diga que no, no le creo. No, es parte de la gestión. Así es. Sí. Y pasa que hay semanas que tú la tenías más o menos organizada y, no sé, 2 pacientes se enfermaron, a uno le pusieron una reunión, a otro se le pinchó la rueda del auto, que esa no falla nunca, ¿no es Claro. cierto? Etcétera. Y te quedaste quizás de 10 pacientes, por decir un número cualquiera, te quedaste con 2, en un mes que a lo mejor ya venía delicado. Y este bloque, este módulo, es para justamente decirle, Alma, por favor, ayúdame. Uno lo puede escribir como uno quiera, incluso con faltas de ortografía como está ahí. Se me cayó la semana completa. Bueno, finalmente es un tema estadístico, es como las complicaciones. Así Mientras es. más pacientes tendremos, estadísticamente va a haber una complicación y también la agenda estadísticamente se sabe que se van a caer Exacto. algunos pacientes y esto lo viene a mejorar. Así es. Entonces, la plataforma es que esto es muy curioso, ¿eh? Siempre te va a preguntar por qué se cayó. Porque hay distintas causas. Un paciente se puede caer porque se enfermó y que eso está ajeno a ti, pero puede ser que te estén empezando a faltar los controles que habías agendado o procedimientos largos como un bioestimulador. Y eso tiene distintas causas y se corrige de distintas formas. Entonces, el sistema está tratando de sondear aquí qué es lo que te pasó para tratar de ayudarte a corregirlo. Aquí, por hacerlo corto, vamos a hacer, se enfermaron. Se enfermaron. Para darle más dificultad. 5 de 7, ¿ya? Y aquí es donde probablemente, ya, viste que me va a tratar de pedir más información. Cuando cancelaron, enfermedad y necesito activar la semana. Qué bueno que vaya contrapreguntando, porque muchas veces Siempre. no lo hace Y asume. asume, y esos supuestos son los que muchas veces hacen que la recomendación no sea la adecuada. Así es. Entonces aquí me dice, bien, un día de aviso, causa real, eso es lo que necesito saber. Y aquí me va a conectar, cuando yo estoy con la cabeza en esta situación de SOS, que estoy en incendio, ¿no es cierto?, en urgencia, uno no tiene siempre la claridad para poder pensar bien qué es lo que hago. Y aquí me va a empezar a rescatar las notas que nosotros habíamos puesto como continuidad de nuestros pacientes. Y me dice, tienes 3 notas abiertas en Neuroclínico, la más concreta para hoy es Isabel. Ella te pidió expresamente que le ayudaras a recordar algo, ese es el contacto de ahora. Entonces escríbele hoy algo simple, Isabel, quedé pensando lo que me pediste, ¿cómo estás? ¿Coordinamos para esta semana? Y tú le puedes decir aquí incluso, oye, no me gusta ese mensaje, ayúdame a pensar en otro. O sea, pero ¿Te fijas? espectacular porque la secretaria Así. tiene que copiar y pegar y son mensajes que están muy bien Así pensados. es. Así que bueno, y esto uno podría seguir eternamente conversando con la plataforma. Y la ¿ya? plataforma, por ejemplo, bueno, acá ayuda como a hacer ese agendamiento mucho más boutique, sin sonar desesperado, Así sin es, nada. Pero así también ayuda, por ejemplo, en promociones un poquito más como generales. Absolutamente. O sea, si tú te sales, se me agrandó la pantalla. Si tú te sales de aquí y te vas de nuevo, por ejemplo, a la gente, déjame agrandar un poquito esto, y le dices, Alma, estoy pensando en hacer una promoción de Nucleofil, Perfecto. inventemos un precio, 190, Súper. 190.000 para activar algunos
pacientes. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás, ya para hacerlo en honor al tiempo cortito. ¿Me conviene? Estas cosas de las demostraciones en vivo, ¿no? Yo siempre mis dedos se tupen un poquito en los teclados, así que agradezco que la plataforma me entienda pese a todas las faltas de ortografía. Ya. Entonces dice, antes de responder necesito nombrarte lo que muestran tus números. El piso Nucleofil es de 212.000, tu precio actual es de 230, ¿estás sobre el piso? Bien. Una promoción de 190 te pone 22.400 y algo pesos bajo el piso por sesión. Cada sesión a ese precio no solo pierdes margen, sino que estás cubriendo el costo medio. Nucleofil tiene 120.000 solo en insumos más 60 minutos de tu hora clínica. La pregunta más importante antes de decidir es ¿qué estás queriendo activar exactamente? Porque si el objetivo es reactivar pacientes que ya conocen el tratamiento y solo necesitan un empujón, hay formas de hacerlo que no implican bajar el precio bajo el piso. Por ejemplo, una sesión de seguimiento con condiciones especiales de agendamiento o un abono que distribuya mejor el costo para el paciente sin que tú absorbas la pérdida. ¿Quiénes son los pacientes que tienes en mente para esta promoción? Lo que más me gusta de esto que hemos estado revisando es que pregunta muy bien, sí, y no siempre lo hacen. Entonces muchas veces uno lo puede hacer en otro lugar y no siempre te están cuestionando. Y uno viene con un seteo, es como, no, pero yo quiero una promoción. Claro. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué qué? Es lo que quieres lograr? Y eso yo creo que vale un montón, porque finalmente, inclusive los precios bajos tienen que ver con un tema muchas veces de autoestima del valor que uno cree que está asignado. Esto es un tema súper filosófico y también estudiado, o sea, hay harto estudio en relación a esto, y que hay alguien que te esté frenando o que te esté preguntando ¿y por qué y para qué? Hace toda la diferencia. Y te está protegiendo el bolsillo, que es lo bueno. Que es lo mejor. Así que... A ver, ¿qué pasa algo? Cuando una consulta, y es una idea que yo creo que es buena dejarla antes de avanzar, cuando una consulta está financieramente sana, tú proteges el criterio de decisión de esos tratamientos. Cuando los números no empiezan a cerrar bien, pasa que estas decisiones, la presión económica en el fondo se empieza a filtrar en decisiones que deberían ser 100% clínicas. Entonces es una forma también de cuidar a tus pacientes, el que tu consulta esté funcionando adecuadamente en lo financiero, te da la protección que tú necesitas para elegir el mejor tratamiento para tu paciente, no necesariamente el que es más conveniente para la consulta. Y que muchos hemos pasado, me voy a incluir en esa disyuntiva de decir, tengo la posibilidad de elegir A o B. Claro que sí. Claro ¿Qué es lo sí. que voy a elegir? Sí. No, está genial. La verdad es que a mí me tiene gratamente sorprendido y sigamos viendo los otros puntos. Entonces aquí, para este ejemplo de hoy, dejamos el sueldo del profesional del colega en 2 millones de pesos. Vamos a asumir que trabaja solo para no meternos en más análisis ahora. Ya dejamos el costo del arriendo del box en 700.000, considerando gastos comunes y que tiene una ocupación bastante tradicional. Servicios básicos de agua, luz, internet los dejamos en 70.000. Las plataformas de suscripciones digitales, que aquí es donde suelen también caerse bastante, porque una cosa es el software de agendamiento, pero pasa que nosotros tenemos CapCut, Canva, GPT, Claude, sí, etc. O sea, son montones suma de plataformas más que estamos usando hoy en día para generar contenido, por ejemplo, no solamente la agenda, que no la estamos sumando. Suscripciones digitales a revistas científicas, todo eso tiene que estar aquí. Cada uno de nuestros tratamientos tiene que poder aportar. Exactamente, tal cual, sí, tal cual. ¿Ya? Los costos de ISAPRE, FONASA, AFP, aquí los dejamos en relación a este sueldo, más o menos una ISAPRE en 230.000, la AFP en 200, mira qué divertido, me quedó un número de lo más loco, cerca de 240.000. ¿Ya? Y esto obviamente puede variar y cada uno lo puede simular después con sus números, eso no hay ningún problema. Y acá está el traje en la medida. Aquí está. Seguros profesionales dejamos estipulando que tenía el colega un seguro de 25.000 pesos, la contabilidad en 50.000 más o menos, y otros gastos fijos, que aquí está, por ejemplo, los costos de la agencia de marketing, de la publicidad que hiciste, incluso de repente hasta de los impuestos. Sería bueno agregarlos en alguna categoría, que ya veremos después cuál es la más adecuada, pero incorporarlos en esa estructura de costos que tiene que tener la consulta. Sí. Y dejamos aquí materiales generales de uso común que son de rotación, por ejemplo, guantes, gasas, suero fisiológico, alcohol, los materiales de aseo de la consulta, si es que hay colegas que les gusta, por ejemplo, dejarle galletitas, café, té, etcétera, ya, todo eso lo vamos a meter ahí, ¿ya? Y estimamos nosotros que este colega iba a ir 25 horas por semana, o sea, 5 horas diarias. Por ejemplo, ¿cómo voy yo? Yo voy de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. Ese es mi horario de consulta, por 4 semanas clínicas. Y si yo calculo, aquí nosotros lo teníamos hecho, pero esto
ustedes se demoran aquí, serán 3 minutos, y en el cálculo de esto es de verdad 2 segundos y lo entrega directo. Entonces, este es el primer número que en general a los colegas les llama mucho la atención. El costo total mensual de funcionamiento para esta consulta nos dio de 3.700.000 y fracción. Ese es como el punto de equilibrio, el costo Exacto. de apertura. O sea, para tú tener esa consulta funcionando, aunque no venga ningún paciente, tienes que generar 3.700.000 para poder pagarte el sueldo, para poder el contador, la plataforma y los otros costos. Evidente que si uno tiene una clínica más grande que ya tiene, no sé, más de una secretaria, un asistente adentro, vamos sumando los costos fijos que van, sí o no, eso hay que hacerlo. Así es, más sueldo, etcétera. Pero sí, esto por favor, quédense con que es un ejemplo que estábamos construyendo para esta sesión. Claro, tenemos claro que hay algunos doctores que tienen un costo mucho más alto. Mucho mayor o mucho menor. O mucho menor. Así es. Sí. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que nos dio este número, que es el que decíamos nosotros, es el número más importante que tiene una consulta, que es el costo por hora de puerta abierta. Este es el número que determina todo lo que pasa después. Cualquier tipo de precio, cualquier tipo de cambio, promociones, estructura, tiene que guiarse por este costo. El precio piso. Así es. Perfecto. Así es. Pero este no es nuestro precio piso todavía. Ya, sino que este es un componente del precio piso del tratamiento. Perfecto. Exacto. Para allá vamos. Allá vamos. Cuando ya tenemos este bloque construido, que nos demoramos de verdad 4 o 5 minutos, vamos ahora sí al precio piso por servicio. Perfecto. ¿Ya? Este precio piso ya mezcla el costo por hora de funcionamiento, que lo va a trabajar probablemente por minutos, ya de acuerdo a lo que nosotros le comentemos sobre la duración de cada uno de nuestros tratamientos. Entonces, incluye este tiempo real, el overhead, que es este costo de funcionamiento por hora que acabamos de ver, los insumos y el margen de ganancia. Y eso es lo que va a construir nuestro precio piso de venta de nuestro tratamiento. Y nosotros esto lo hacemos así de fácil. Nosotros ponemos acá, por ejemplo, agregar servicio. Nosotros, en honor al tiempo hoy día, claro, ya tenemos 3 cargados. Y pusimos como ejemplo Pink Glow, ya que vamos a usar medio vial. Nos vamos a demorar 60 minutos, considerando que al pobre Cristiano le pusimos una cremita anestésica, ¿no es cierto? Claro, como tiene que ser. Sí, por favor, por favor. No la hagan sufrir de más. Incluso aquí, o sea, si yo quisiera ser más exquisita, cuando yo lo veo en mi plataforma, sí, en esta parte sumo los insumos que son especiales de cánula, este procedimiento. Aguja, una agujita 32G, la cremita anestésica, etcétera, que no es guantes, gasa, todas las cosas generales, sino que son precisos para que tienen estandarizado, por ejemplo, la mascarilla, meter la mascarilla, se todo puede, lo que o la mascarilla la dejamos, si no, pero sí, se puede. Ya. Lo puedes trabajar depende del protocolo que tengan estándar. Pero por ejemplo, si un hialurónico lo trabaja con cánula, la cánula debería estar aquí. ¿Te fijas? Perfecto. Pero nosotros hoy día nos tiramos solamente con los costos para que lo puedan ver de la forma más fácil y más transversal posible. Entonces, en Pink Glow dejamos mitad del vial para usar, ya 60 minutos considerando la cremita, etcétera, y lo dejamos a un precio intermedio. Sabemos que hay colegas que cobran mucho más y colegas que cobran mucho menos. Lo quisimos dejar en un valor intermedio para ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Pusimos un Avalon Grand Plus en 90.000 pesos en promedio la jeringa. Esto, el tiempo de cada uno puede variar también y lo tendrán que calcular de acuerdo a su realidad, y eso es lo entretenido de ver. Y lo dejamos considerando un precio porque el vecino o la consulta de más allá lo ha tenido mucho tiempo en ese precio, entonces estamos un poquito caros y los pacientes nos han venido a preguntar que por qué estamos más careras. Que es el otro punto importante, que ahí lo viene a resolver el agente Alma, porque acá vemos nuestra propia estructura de costo, el punto de equilibrio, pero muchas veces estamos limitados. Uno pudiese cobrar lo más posible, pero estamos limitados por los precios de mercado. De aquí esto hace la diferencia, porque una asesoría. Es que claro, lo que pasa es que una cosa es el precio de mercado y la otra es el precio de tu estructura. ¿Qué es lo que tú puedes cobrar? O, si lo quieres ver al revés, hasta dónde te puedes mover sin empezar a poner plata de tu bolsillo para financiar ese tratamiento. Exactamente. ¿Ya? Que muchas veces no lo saben, o como que se pierde en un montón de tratamientos final de mes y en cuál era el tratamiento que me está drenando en vez que entregándome dinero. Absolutamente. Y aquí esto nos entrega también en 2 segundos cuál es la radiografía de eso. Y pusimos también el nucleofil como ejemplo. Esto también, si yo quisiera, para que ustedes vean, voy a poner aquí el servicio para que vean lo rápido que es solamente. Vamos a poner 35.000 pesos que me cuesta el insumo, me demoro 45 y lo vendo en 140. Me quedo cualquier cosa, y 140.000. ¿Ya? Y ahí. Y yo pongo aquí calcular precios. ¿Qué fue eso? Ahí. Ya me apareció este otro aquí abajo y que está sobre el piso. Aquí de mi primera alerta ya me dice que el Avalon lo tengo calculado bajo el precio piso.
y me está diciendo que mi precio piso vale decir el costo de todo, el costo real del insumo, del tiempo, del overhead, de costo de funcionamiento de la consulta me refiero, más el margen de ganancia que yo le quiero asignar, que aquí está en 35, que es un límite bastante sano, puede ser mayor absolutamente. Pero no menos que eso, porque No, finalmente es que, si estamos trabajando muy así al es. límite, cualquier imprevisto nos bota. Tal cual, tal cual. Entonces lo dejamos ahí solamente, viene preestablecido, pero cada uno lo puede cambiar a lo que estime conveniente, ¿ya? Y ya nos dice que nuestro precio piso, donde nosotros no deberíamos pasarnos hacia abajo, es de 171.922 y nosotros estamos cobrando 140.000. Entonces yo digo, ups, Y me esas doy promociones cuenta. que vemos en Instagram, ¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó. Claro. Mira, yo siempre digo, aquí la idea no es apuntar a nadie, porque puede haber algún mal cálculo, no por mala intención, sino que por desconocimiento, por mala recomendación. Mira, tengo el ejemplo de una colega donde la agencia de marketing, que tampoco lo tiene que haber hecho con mala intención, le sugirió hacer una combinación de tratamientos que tomaban bastante tiempo, era 1 hora y media de tratamiento, y resulta que lo querían ofrecer a 120.000 pesos, pero te estoy hablando que era Pink Glow, más Botox, más electroporación, más no sé qué cosa, más la. Yo creo que el error ahí es que, pues, no sé, el uso de aparatología, el costo variable es muy bajo, Sí. entonces no se visualiza. Exacto. Dicen, da para el equipo, pero no calculan su costo del uso de box y Así esa es. capacidad ociosa. Así Entonces, es. conceptualmente genera estas Encarece pérdidas. muchísimo. Entonces, todas esas cosas son las que vamos viendo acá de forma bastante rápida. Y con este Avalon que nos quedó bajo precio piso, entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntarle a la gente, en la parte conversacional, cómo nos puede impactar esto durante el mes. Entonces yo aquí le hago esta pregunta a Alma y le digo, hola Alma, quiero revisar el precio de mis sesiones de Avalon porque acabo de ver que estoy bajo el piso. ¿Cómo impacta esto en mis meses que atiendo en promedio 15 pacientes con este tratamiento? Y aquí me dice, qué bueno que lo estás revisando, con tus datos el impacto es concreto. Por sesión me dice, tu precio actual de Avalon es de 140.000 y el piso es de 171, por lo tanto es una pérdida de 31.000 y fracción por sesión. Con 15 sesiones al mes lo que recibes son 140 por 15, estás recibiendo 2.100.000. Lo que te cuesta operar esas 15 sesiones es de 1.910.000. Por lo tanto, el margen Cuando que uno lo ve ahí, como duele, ¿eh? Sí. Como que uno dice, no, pues son 20.000 pesos, sí, pero Exacto. al final del mes es una diferencia Pero es que increíble. este es un servicio, este Yo es lo un dije, tratamiento. 1.900.000 que puede haber sido Claro. muy fácil de captar. Aquí Como me está diciendo, dejar claro, plata encima de la mesa. el margen no capturado, o sea, vale decir la pérdida en este mes por haber atendido esas 15 sesiones en este valor bajo piso, es de 478.830 pesos. ¿Ya? Entonces, pasa que, como decíamos, este es un tratamiento, una consulta tiene 8, 15, 20, 25 tratamientos distintos. Y si eso se te repite en 5 servicios, ya tiene una pérdida quizás no de 400.000, tiene una pérdida de 2 millones al mes. Al De todas mes. maneras, muy probable. Entonces, aquí uno podría seguir conversando con la gente porque la verdad es que empieza a sugerir al tiro, te sigue haciendo preguntas, te dice, mira, antes de pensar en el ajuste, ¿los 140 son el precio de una sesión individual o es el valor de una cuota dentro? Mira, aquí te empieza a hacer preguntas para entender qué es lo que estás cobrando y te va a llevar a corregirlo también. Te va a decir, mira, podemos ajustar el tiempo, quizás puedes, si no, puedes modificar el precio porque tus pacientes son más sensibles al ajuste de precio, modifiquemos un poco el tiempo. ¿Hay alguna otra modificación que podamos hacer para que esto se ajuste más o que podamos ir haciendo un ajuste de precios escalonado? Todas esas oportunidades o opciones te las va a ir dando la plataforma. Qué bueno. Aquí uno empieza a dimensionar el valor que captura esta plataforma, porque muchas veces decimos, es caro. Bueno, yo en lo personal creo que no. Pero ¿qué es caro? Y finalmente uno cuando empieza a ver que hay micro decisiones del día a día, Así. de ir bajando o haciendo cosas que no tienen sustento técnico, nos encontramos con que estamos drenando la consulta, Así drenando es, y sin verlo. sin verlo. Y sin haberlo querido, o sea, y sin saber dónde buscar y dónde revisar. Si es que es muy triste a veces. Sí. No, y está muy intuitivo, está muy fácil y con explicación, cómo tiene que... Y no necesitas preguntarle de ninguna forma en especial, si eso es lo entretenido. O sea, yo lo hice, esto partió por mí, ¿ya? Yo queriendo entender dónde me estaba equivocando yo. En Entonces, ese proceso árido de ya tengo que llamar a tal persona, cómo lo hago, y tal que cual. uno empieza como a pimponear entre distintos profesionales. Así es. Que la empresa de marketing, que te sugieren, que el contador,
administrador y así. ¿Y cómo saber si lo estoy haciendo bien? Si uno siempre quiere hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero como decías tú antes, no tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, cuando tú tomas decisión viendo solamente algunas zonas, probablemente tu decisión puede ser errónea. Sí. Entonces, eso es una parte. Lo otro que nosotros habíamos conversado es sobre los tiempos. Claro que sí. Claro, no menor, no menor. Sí. Nosotros tuvimos una conversación antes de empezar la sesión de hoy, donde hablábamos, por ejemplo, qué pasa cuando uno agenda estos tratamientos, ¿no? En base al tiempo. ¿Y qué pasa cuando ese tiempo no estuvo bien calculado? Sí. ¿Ya? Porque puede pasar que uno agenda un tratamiento de 60 minutos y te diste cuenta que te demoraba 75 entre preparar el bracket, la bandeja, los materiales, recibir al paciente, después ordenar, ir a dejar al paciente a que se vaya. Todo eso es tiempo que suma y tiempo que tiene un costo. Entonces, cuando no estamos atentos a eso, esto se traduce a capacidad instalada que está trabajando sin retorno. Y si tú en un tratamiento, por ejemplo, tienes un margen de 15 minutos, puede que en 4 tratamientos en el día pase a ser eso 1 hora. Pero en un mes que tiene 20 días hábiles y que eso te pase varios días al mes, es un número que, independiente de tu costo de funcionamiento, sea alto o bajo, es un número que te importa. Por supuesto. Y cuando sumamos que se queda la secretaria, el asistente, eso se dispara mucho más. Así es, así es. Entonces, la plataforma a través de distintos módulos tiene el cómo calcular esto. Nosotros ya lo habíamos esto avanzado, entonces para que yo le corté aquí la conversación del Avalon y le puse, bueno Alma, antes de esto acabo de darme cuenta que PingGlow en general me demoro 15 minutos más de lo que yo había dicho. ¿Qué puedo hacer con esto? Yo había puesto, si no me equivoco, en el piso financiero que me demoraba 60 minutos entre la cremita que dijimos, etc. Pero resulta que me demoro 10 o 15 más. Sí, en la conversa. Que también es importante, no hay que disminuir ese tipo de... Esto no se trata de rigidizarnos ni de perder relación con el paciente, porque lo vamos a conversar yo creo también después, que es súper importante, porque aquí construimos relaciones de confianza que son indispensables para que... A largo plazo, entonces más que realmente vamos recortando el tiempo, quizás es considerar esos costos. Exactamente, entonces no es rigidizarnos, sino que tener la conciencia de que esto tiene un costo para la consulta. Entonces pasa que de repente no lo medimos, pero cuando ya lo logras ver, nunca más pasa que tú asignes tiempo sin tener ese criterio de decir, bueno, lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque puedo hacerlo en este minuto, pero no porque no lo estoy midiendo. ¿Te fijas? Sí. Entonces, lo entretenido es que la plataforma también te dice, mira, buena observación, esos 15 minutos tienen un costo real. Lo que significan tus números, 15 minutos, en el caso de que habíamos puesto de PingGlow, ¿ya? Son 9.330 pesos adicionales por sesión de PingGlow. Con eso, el costo real sube desde 47.000, es que me estaba hablando sin el margen, a 56.880, perdón, y el piso se mueve de 64 a 87. Por lo tanto, tu precio actual de venta queda bajo el piso, ¿ya? Cuando incluyes ese tiempo real. Eso es la importancia de calcular bien los tiempos. Tremenda. Finalmente es como algo que estaba con el ticket verde, sí, es rentable, hoy en día no demoramos más y ya no lo es. Era rentable, pero no. Sí. Y aquí también, bueno, me va a seguir proponiendo caminos, bueno, revisemos los tiempos, si esos 15 minutos los puedes recuperar, revisemos el precio, puedes subirlo, sabes a qué se deben esos 15 minutos, entonces lo entretenido es cómo el agente trata de modular, de entender qué es lo que estás haciendo para ver cómo te ayuda a corregirlo. Y ese es el copiloto, en el fondo. Perfecto. ¿Te fijas que esto es un GPT? No. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso en este... Tremendo. Y ahí es como, yo creo que, yo me quedo reflexionando de esto, porque finalmente son muchas conversaciones que uno tiene, comparaciones, como, chuta, mi colega está en la misma media jornada, pero rinde más. ¿Cuáles son las diferencias? Son este tipo de detalles. Este tipo de cosas. Lo que pasa es que en el fondo puede tener distintos costos de arriendo, distinto plan de ISAPRE, distinto sueldo asignado, distintos montones de cosas. Entonces tu precio no es comparable con el de nadie más. Y identificar súper bien cuando hay una capacidad instalada que uno está asumiendo, cuando es variable y se arrenda el box. O sea, la gracia de esto es que puede ir a cada caso en particular y se adapta. Y eso yo creo que es un diferencial. Finalmente, bueno, llegamos a la última parte del bloque. Y yo creo que siempre, porque finalmente acá hay un recorrido, hay una experiencia que se está transmitiendo y se tangibiliza en alma, en esto, que muy bonito el nombre, y que yo creo que todos los clínicos que están viendo esto dicen,
Wow, yo la quiero. Yo creo que también podría hacer algo. ¿Cuál sería tu recomendación bueno, a los que ya llevan un tiempo, pero también a los nuevos que están comenzando? Yo creo que la recomendación es primero mirar estos costos que no necesariamente siempre incluimos en la ecuación. ¿Ya? Asignarnos un sueldo, asignarnos aunque sea un monto que queremos construir que sea interesante o adecuado para nuestra realidad. Calcular esta base, este número de funcionamiento o costo de funcionamiento por hora, que es el número, como decíamos antes, que va a regular todo el resto que pase. Pero además que no tengan miedo. El miedo nos paraliza, no nos deja tomar acción y nos mantiene en una zona de confort, entre comillas, bien incómodo. Sí. ¿Ya? Porque volvemos a esta cosa de el mes no está cerrando como necesito, estoy trabajando muchísimo y no me estoy pudiendo pagar, no me está alcanzando para lo que yo quiero. Por último, que sea un viaje con la familia para las vacaciones una vez al año. Da lo mismo. Y otros pueden tener problemas bastante más complejos y lo hemos visto en la plataforma. ¿Ya? Nos ha tocado ver de todo. Pero no tengan miedo. Yo creo que hay formas fáciles hoy en día de empezar a mirar en un lenguaje cercano, amigable, que no son números duros, no son números pesados, sino que aterrizados a la realidad clínica del día a día. De todas maneras. Yo creo que lo importante es empezar a medir, porque todo lo que se mide se puede mejorar. Así. Y muchas veces no se mide, quizás no se asignan este valor como profesional y muchas veces empiezan mucho menos y estos miedos como no voy a llegar empiezan como esta lluvia de ofertas que muchas veces son más destructivas y erosionan precio que un salvavidas real. Así. Entra flujo, pero el problema lo pateamos y llega el mes que sigue y eso es algo que hay que tener conciencia y no lo vamos a saber hasta que realmente veamos los números. La idea no es vivir en una bicicleta. Tal cual, lo que pasa es que es muy distinto el fijarse en la facturación del mes de la consulta y no confundirlo con lo que es una rentabilidad real que está generando la oficina. ¿Te fijas? Por supuesto. Porque son números totalmente distintos. Porque tú puedes tener movimientos, pacientes, una agenda que se mueve, pacientes que se van contentos, etcétera. Tú trabajas bien, pero ese número puede no estar sosteniendo la estructura que necesitamos pagar. Entonces, como generalmente nosotros tenemos un modelo de que no es todo esto se paga a fin de mes, sino que las cosas van ocurriendo durante el mes, nos metemos en esta bicicleta sin haber visto que no habíamos podido solventar los costos del mes pasado, empezamos a pagarlo con los costos que van llegando y se transforma en una bola de nieve. Y es muy recurrente. Y yo creo que, de hecho, si uno va como al concepto, si solamente miramos facturación, no estamos construyendo valor. Así es. Cuando uno va a vender, no sé, la clínica o cualquier empresa, es que vendo, no sé, tantos millones de dólares. Ok, ¿y cuál es su EBITDA, su rentabilidad real? Sacando obviamente todas las cosas que distorsionan el número. Y uno se da cuenta que la facturación, que muchas veces uno se nubla con eso, como hoy hicimos tanto, aplaudimos. 15, 10, 5, el número que sea para cada ¿cuál consulta? es la rentabilidad real detrás de eso? Y ahí viene el doble clic y es lo que realmente vale el negocio y ese es el valor que se genera. Entonces, la idea no solamente es construir algo que facture mucho más, sino algo que permita rentabilizar y estar tranquilo. Y estar tranquilo, pero conectar con la vocación. Yo siempre he dicho, yo soy lo más antagonista al vende más, vende porque sí, vende porque necesitas números. Soy realmente opuesta a esa corriente. Yo aquí lo que quiero con Alma, y por eso se llama así también, alguien me dijo, ¿por qué no le cambiáis el nombre a algo que sea más marquetero? No pienso, le dije. O sea, no, porque yo lo que necesito es que mis colegas puedan tener la herramienta que yo quise tener hace 15 años atrás, donde tú puedas, primero, conectar con esto de atender pacientes que es tan bonito, es tan entretenido. Yo creo que todos los que estamos en salud disfrutamos esa parte, pero tenemos que lograr que al mismo tiempo este negocio que estamos armando nos pueda proteger a nosotros también. Entonces, ¿cómo hacemos el match de dar una buena calidad de atención, disfrutarla en el camino, de tener la tranquilidad de que el rumbo, el camino está bien elegido, pero que también nos protege a nosotros, me permite crecer, me permite irme de vacaciones tranquila, sin preocuparme de la consulta? Bueno, esta es la forma de mirarla como un sistema completo, redondo, que no es solamente algunos números aislados, sino que tiene una lectura que está completa funcionando dentro. De todas maneras, yo creo que finalmente hablamos siempre de salud y esta es la salud del negocio y salud financiera. Y eso es tranquilidad y calidad de vida, así que creo que el concepto de alma es bastante más profundo y me gusta.
Así que muchas gracias, doctora, por Gracias habernos a ustedes. acompañado hoy. Yo estoy muy contento porque realmente veo que esto era algo que no existía, viene a solucionar un problema sistémico. Y bueno, yo la felicito porque creo que es muy visionaria y sin duda va a ayudar a muchos a dormir tranquilos. Muchas gracias a ustedes. De verdad que tener las puertas en el fondo para empezar a hablar de estos temas porque no son No son temas de cotidianos, conversación, siempre... pero van a tener que ser. Yo creo que hoy más que nunca, y si no es hoy, en 5 minutos más. Sí, sí. O sea, esto ya no espera, no nos va a dar 2, 3 años más, esto nos va a dar minutos más. Sobre todo porque el mercado es más competitivo. El Entonces, tremendo, esto hace 10 años atrás, claro, está bien entrenarse en la parte técnica, pero hoy en día el mercado crece grande, pero es mucho más competitivo y si la parte administrativa no va a la par, Así lo más probable es que tengamos un negocio que facture mucho, pero que rentabilice poco. Y que el colega, claro, sienta esta sensación de que no puede respaldarse o no puede tener el rédito que condiga el esfuerzo que está poniendo mes a mes. De todas maneras. Así que bueno, a buscar la demo, bueno, en las redes sociales, ¿cómo encontramos? Es www.alma-medio, no bajo, -medio salud.cl. Y ahí Perfecto. incluso tienen montones de otras herramientas gratuitas. Tienen el costo de adquisición de paciente nuevo. Tengo 4 herramientas que son de acceso libre para que cada uno las pueda De hacer. inmediato, qué buena. Así es. Y además está el acceso a la plataforma para quien lo quiera solicitar. Tienen un periodo de tiempo en donde pueden acceder sin compromiso, sin costo, a jugar y explorar con sus números un poquito qué es la situación que tienen hoy en día. Buenísimo. Súper, nos despedimos con este consejo y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Que estén muy bien todos. Que tengan un buen día. Chao, chao.